Queridos amigos, bienvenidos a el episodio número 7 de Edutópica Podcast, el podcast donde hablamos de educación, comunicación, aprendizaje y tecnología. Bienvenidos. A lo largo de estos podcasts hemos estado hablando acerca de quiénes somos en el proceso de aprendizaje. Hemos estado hablando de nuestras habilidades que tenemos para poder aprender y desaprender de manera continua. Hemos estado hablando de que todos somos los protagonistas de nuestro aprendizaje. También estuvimos hablando acerca de cómo la sociedad nos presenta retos que accionados nos permiten evidenciar que estamos aprendiendo. En el episodio pasado estuvimos hablando acerca del aprendizaje y cómo el aprendizaje se da cuando hacemos parte de una comunidad horizontal. Y en este episodio número 7, vamos a hablar acerca del conocimiento y cómo el conocimiento es un recurso que permite transformar la realidad que nos rodea. Bienvenidos. Antes de entrar en el desarrollo del tema del día de hoy, permítanme invitarles a conocer los distintos proyectos que están integrados dentro de este gran proyecto que se llama Edutópica. Tenemos donde publicamos video nuevo cada martes y cada sábado. Tenemos el Edutópica Podcast, que es este producto que se publica todos los días miércoles. Los días jueves tenemos un en vivo a las 9:30, 10 de la noche vía YouTube. El viernes tenemos la publicación de un artículo en el blog de edutopica.co y estamos también en las redes sociales, en Twitter como J. Anzola Gómez, que es mi Twitter personal, y en Instagram estamos como @edutópica. Así que pueden conocer todos los proyectos que tenemos aquí en esta comunidad de aprendizaje que se llama Edutópica. Bien, amigos míos, es hora de entrar en el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del conocimiento. Tal vez esa será la palabra que más vamos a repetir a lo largo de este podcast, a lo largo del episodio número 7. El conocimiento. Y es que estamos en lo que algunos han denominado o han llamado la sociedad del conocimiento. Una sociedad que ha transformado por completo la forma en que entendemos nuestra vida. Esa sociedad del conocimiento se dio a partir de finales del siglo pasado y es en la sociedad en la que estamos en este momento. Una sociedad del conocimiento que se caracteriza particularmente porque se da bajo un elemento de conectividad, un elemento de conexión. Gracias a la red de internet y gracias a todos los equipos tecnológicos, pues podemos conectarnos, podemos estar conectados con los otros. Asimismo, esa conexión nos permite romper los límites de tiempo y de espacio. Es otra característica de la sociedad del conocimiento. En este mundo globalizado, simplemente generamos productos que pueden romper las barreras del límite, pueden romper el límite o las barreras del tiempo y del espacio. Hace 100 años atrás, quien creaba algo simplemente se lo podía mostrar a los que tenían a su alrededor. Pero hoy no. Hoy podemos crear algo y podemos saber que puede llegar a cualquier parte del mundo. Este podcast, por ejemplo, puede ser escuchado en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Quiere decir eso que estamos rompiendo el límite del tiempo y estamos rompiendo el límite del espacio. Esas son características de la sociedad del conocimiento. Permítame mencionar otras dos características. Una es que bajo la sociedad del conocimiento se permite la posibilidad de acceso libre a la información. Yo recuerdo que en mi barrio había vendedores de enciclopedias. No sé si de pronto alguien recuerda eso, si sucedió igual. Eran personas que andaban con libros muy grandes, iban por las casas vendiendo enciclopedias. Lo que le decían a uno era que, o a los padres, era que esos libros le servían a uno para hacer las tareas del colegio y para desarrollar los distintos trabajos. Ahora tenemos libre acceso a la información. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos detrás de un libro, sino que estamos particularmente detrás de un equipo tecnológico. Y eso es algo fundamental. Y la última
Y la última característica que quiero mencionar en ese podcast acerca de la sociedad del conocimiento es la posibilidad de creación y de publicación de contenido. Antes era imposible pensar en que podíamos ser productores de contenidos. Hoy eso es posible gracias a la sociedad del conocimiento en la cual vivimos. Bajo la sociedad del conocimiento en la cual estamos, pues Edutópica Podcast se convierte en un ejemplo de lo que podemos hacer hoy en día. Tenemos la posibilidad de crear y la posibilidad de publicar conocimiento. Eso antes pues no era posible. Hoy tenemos canal en YouTube, hoy tenemos podcast, tenemos textos escritos, tenemos redes sociales, estamos en directa conectividad y con las personas interesadas en este proyecto, bien sea porque son estudiantes, o bien sea porque son compañeros docentes, o bien sea porque llegaron a estos productos de manera casual y se han quedado, a quienes más les agradezco tal vez, y eso es posible gracias a la sociedad del conocimiento. Entonces, resumamos qué hemos dicho hasta ese momento. Hemos dicho que vivimos bajo la ola de la sociedad del conocimiento, lo que hemos denominado la sociedad del conocimiento, que surge a partir de finales del siglo pasado y es toda la época que estamos viviendo, que tiene 4 características. 1, está basada en la conexión. 2, rompe los límites de tiempo y de espacio. 3, da la posibilidad del libre acceso a la información. Y 4, posibilita la creación y la publicación de contenidos. Frente a la sociedad de conocimiento en la cual estamos, es fundamental preguntarnos cuál es el rol de la educación dentro de la sociedad del conocimiento, porque la sociedad del conocimiento en la cual estamos ha transformado por completo todos los campos de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el campo médico. Hoy, hacer una cirugía es completamente diferente a lo que era hacer una cirugía hace algunos años, por todos los avances tecnológicos. Lo mismo sucede en campos como la ingeniería, la agricultura, en campos como el campo automovilístico y en todos los campos. Bueno, ¿y qué está pasando en la educación? ¿Qué retos nos presenta la sociedad del conocimiento cuando hablamos de educación? Y es que en la educación, pues bueno, hay que reflexionar sobre algo muy importante, y es que antes, en la educación tradicional, estudiábamos o buscábamos aprender para adquirir información. El objetivo fundamental de la educación tradicional está centrada en la adquisición de información. Es por eso que hace algunos años lo más importante era la repetición de información que daba el profesor, o muchas veces que daba el profesor pero por medio de un libro de texto. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar de viaje y pues conocí a una niña de 11 años, está en grado sexto, y le pedí que me prestara su cuaderno de español. Quería simplemente saber qué estaban estudiando, así que me lo prestó. Debo decir que era un cuaderno absolutamente grande, gigante, con una cantidad de temas desarrollados uno detrás de otro. Información. El mito. ¿Qué es el mito? Características del mito, ejemplos de mito. La leyenda. ¿Qué es la leyenda? Características de la leyenda, ejemplos de leyenda. Luego, la oración gramatical. Sujeto, predicado, categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, pronombre. Y hay información una detrás de la otra. Cuando yo revisé el cuaderno le pregunté a ella, ven, ¿tú me puedes decir una diferencia entre mito y leyenda? La chica simplemente me miró, se sonrió y prefirió cambiar de tema, porque no me supo responder la pregunta. Bueno, pude haber sido el típico profesor cansón. De manera que creo que la educación sí tiene una obligación en transformar la forma en que hace uso de la información, la forma en que hace uso de los datos, la forma en la que hace uso del conocimiento. Y si se acaban de dar cuenta, pues he utilizado 3 palabras que se suelen confundir. Por lo tanto, me parece que es importante aproximarnos un poco a la definición de dato, a la definición de información y a la definición de conocimiento. Vamos entonces por el primer concepto, el concepto de un dato. Podemos definir dato como una unidad semántica, es decir, algo muy pequeño que tiene significado para nosotros. Por ejemplo, un número, 3, 12, 5, 5, 4, 6, 8, 24. Es un número, simplemente, ese es un dato. Alguien nos da el dato sobre algo. Ese dato se convierte en información
cuando logramos hacer un procesamiento de datos, es decir, cuando podemos ubicarlo en un contexto determinado, cuando podemos organizarlo y cuando lo hemos comprendido. Si al dato anterior yo le agrego un nombre, le agrego una fotografía y le agrego un lugar en donde me dieron ese número, pues ese dato se convierte en información. Ese es el número de celular o el número de teléfono de algún contacto al cual yo puedo necesitar más adelante. Entonces tenemos número 1, el dato, que es la unidad semántica. Número 2, que es la información, es el procesamiento que yo hago de esos datos. Y viene el elemento número 3, que es el conocimiento. Allí entonces vamos a ubicar, vamos a hacer una unión entre información y una experiencia personal. El conocimiento surge solamente cuando tenemos la habilidad de tomar la información que tenemos y convertirla en algo importante para nosotros. Es decir, tenemos la oportunidad de tomar esa información y convertirla en una herramienta, en un recurso para resolver un problema. El conocimiento por el conocimiento no sirve. O mejor, la información por la información no sirve. Lo que realmente transforma nuestro entorno es el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que realmente transforma nuestro entorno es lo que podemos hacer con la información que tenemos. Mientras que la educación tradicional está enfocada en guardar datos, mientras que la educación tradicional está enfocada en poseer información, en guardar información en un cuaderno o en una memoria o en un celular, porque ahora ya no escribimos en cuadernos sino en celulares, pero lo que estamos haciendo es guardar información, poseer información. Cuando hablamos de aprender a aprender, estamos hablando de dos elementos importantes. Uno, generar conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos la capacidad para tomar la información que nos brindan en nuestro contexto inmediato, en nuestra realidad. Número 2, aprendemos a aprender cuando somos capaces de compartir el conocimiento, cuando somos capaces de entender que vivimos en una sociedad que debe ser abierta, donde el conocimiento está para todos, donde el conocimiento está al margen de un simple clic. Eso es fundamental tenerlo claro en esta sociedad del conocimiento. Ahora bien, entonces la información debe ser utilizada como una plataforma, como un elemento donde yo voy colocando un bloque, luego otro bloque y luego otro bloque, que luego puedo utilizar para crear, para proponer, para soñar, para sobre todo solucionar problemas que me rodean. Solo así entonces puedo decir que el conocimiento es un recurso que me puede ayudar, que me puede servir para solucionar los problemas que me rodean. En este podcast hemos estado hablando acerca de aprender a aprender. Si usted que me está escuchando es estudiante, le motivo a que el próximo tema que vaya a ver en alguna clase, esa información que le están dando es eso, información. Pero le motivo a que usted la convierta en conocimiento, es decir, que usted busque la manera de aplicar esa información en algún lugar, en algún problema real, en una realidad que le rodee. Solo así, ese conocimiento tendrá realmente valor para usted. Y solo cuando solucionamos un problema en nuestro contexto, en realidad estamos aprendiendo. Si usted que me está escuchando es compañero, es profesor, es compañero de estas labores educativas, pues le motivo a que su próxima clase responda una pregunta. ¿Cómo puedo convertir esta información, que seguramente es muy importante, pero cómo la puedo convertir en conocimiento para mis estudiantes? Es decir, cómo ellos, como mis estudiantes, pueden aplicar la información que les estoy brindando para solucionar un problema que les rodea, para transformar la realidad en la cual viven.
Bien, queridos amigos, en este podcast hemos estado hablando acerca del conocimiento, hablamos de la sociedad del conocimiento, hablamos de sus características, o bueno, de algunas características, luego hablamos acerca de cómo es la percepción de la educación tradicional frente al conocimiento, a la información, y cómo bajo esta cubierta de sociedad del conocimiento es necesario transformar nuestra percepción, nuestra forma de acercarnos al conocimiento, a la información y a los datos, y cómo podemos aprender a aprender por medio de las herramientas que tenemos. Para terminar este podcast, episodio número 7, vamos con la frase. El sabio no es el hombre que proporciona las respuestas verdaderas, sino el que plantea las verdaderas preguntas. Una frase de Claude Lévi-Strauss. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final del episodio número 7 de Edutópica Podcast. En este podcast estuvimos hablando acerca del conocimiento y cómo el conocimiento es un recurso para transformar la realidad que nos rodea. Espero que haya sido de su agrado y nos encontramos en nuestro próximo episodio. No se olviden, todos los miércoles estamos aquí en Edutópica Podcast. Para mí ha sido un gusto saludarles. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada, feliz día para todos.